Bienvenidos a Fe con Café, el podcast donde la fe se sirve caliente, aunque tu celular esté hirviendo de tantas notificaciones. Aquí hablamos de lo que nos domina, lo que nos atrapa y lo que sí, Dios puede liberar. Si alguna vez dijiste, solo 5 minutos más y terminaste viendo memes hasta las 3 de la mañana, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar de adicciones digitales y el consumo problemático. Sí, esas cosas que empiezan como diversión y terminan como cadenas invisibles. ¿Cuáles? Pues bueno, redes sociales, juegos en línea, drogas, alcohol, etc. El episodio se llama Enganchado, cuando lo que disfruto me domina. Y tranquilo, no vamos a dar un sermón aburrido de esto, vamos a reírnos de nuestras manías, llorar un poquito de vergüenza y sobre todo encontrar esperanza en la palabra de Dios y también en la neurociencia. Porque aquí está la verdad. La adicción no es falta de voluntad. Es tu cerebro recalibrado por estímulos supranormales. Vamos a hablar de cómo las redes sociales secuestran tu sistema de recompensa. Porque solo una más nunca es suficiente. Neurobiología de la tolerancia. ¿Qué diferencian las adicciones conductuales, por ejemplo el de las pantallas, de las químicas como las drogas o el alcohol? Cómo el dominio propio bíblico no es solamente fuerza de voluntad, sino rendición al Espíritu Santo. El objetivo de este episodio es ayudarte a entender que la adicción desde perspectivas neurobiológicas, psicológicas y teológicas. Reconocer cuándo pasas de uso a un abuso y dependencia. Vamos a diferenciar entre disfrute sano y esclavitud patológica. Y por supuesto aplicar herramientas para recuperar el dominio propio con ayuda de Dios. Empecemos. Vamos a los datos. Según estudios recientes, el 70% de jóvenes revisa el celular dentro de los primeros 5 minutos de despertar. Antes de orar, antes de hablar con su familia, antes de desayunar, antes de todo. El 56% de jóvenes adultos reporta no poder pasar un día sin redes sociales sin experimentar ansiedad severa. El usuario promedio toca su celular 2.617 veces al día. El promedio de tiempo en las pantallas es de 7.5 horas diarias. ¿Es exageración llamarle adicción? No. Estudios de neuroimagen muestran que las redes sociales activan las mismas áreas cerebrales que la cocaína. Núcleo, centro de recompensa. Corteza prefrontal, donde está la toma de decisiones, la anticipación del placer. La amígdala, donde está la emoción y la motivación. Hay adicciones a los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud para el año 2022 reconoce el desorden de juego como un trastorno oficial. Del 8 al 12% de jugadores presenta síntomas de adicción. El promedio de tiempo jugando es de 3 a 6 horas diarias en jugadores recreativos y más de 10 horas en adictos. ¿Cuáles son los síntomas? Pérdida de control, priorización sobre otras actividades, continuación a pesar de consecuencias negativas. Hablemos de adicción a sustancias. En América Latina, el 32% de jóvenes consume alcohol de forma problemática, consumo excesivo, frecuente o uso como automedicación. El 15% de jóvenes ha experimentado con drogas ilícitas, como la marihuana, la cocaína, etc. La edad promedio del primer consumo de alcohol está entre los 13 a 14 años, antes del desarrollo cerebral completo. ¿Cuál es la situación en Ecuador? El 48% de jóvenes urbanos reporta uso problemático de redes sociales. El 28% reporta consumo de alcohol de alto riesgo, borracheras frecuentes o consumo solitario. El 12% reporta consumo de drogas, marihuana principalmente. El 64% no busca ayuda por estigma social. No soy un drogadicto, puedo controlarlo, todo está bien. ¿Qué incluye esto? Revisión compulsiva de redes sociales,
incapacidad de desconectarse de las pantallas, juego excesivo, videojuegos, apuestas en línea, consumo de alcohol como escape. ¿Cuál es la realidad incómoda? Muchos jóvenes cristianos piensan, la adicción es solamente drogas pesadas. Yo solo uso mi celular mucho y la verdad eso no es para tanto. Pero si no puedes pasar un día sin revisar Instagram, sin experimentar ansiedad, déjame decirte, eso también es adicción. Tal vez no química, pero sí conductual. Y tu cerebro no distingue entre las dos. ¿Qué es la adicción? Vamos a una definición neurobiológica. La adicción es una enfermedad cerebral crónica y recurrente caracterizada por búsqueda compulsiva de recompensa, a pesar de tener consecuencias negativas. Los componentes clave: búsqueda compulsiva, no puedes dejar de hacerlo aunque quieras. Pérdida de control, solo una más, se convierte en toda la noche. Consecuencias negativas: afecta el trabajo, la escuela, el colegio, la universidad, las relaciones, la salud. Continuación a pesar de consecuencias, sabes que te hace daño, pero sigues. ¿Cuál es el mecanismo neurobiológico? Todo gira alrededor de la dopamina, el neurotransmisor de recompensa y motivación. El circuito de recompensa normal: experimentas algo placentero como la comida, socializar con amigos, una buena conversación, etc. Tu cerebro libera dopamina. Sientes placer, tu cerebro aprende, esto es bueno, voy a repetirlo. ¿Cuál es el circuito de recompensa de la adicción? Experimentas estímulos supranormales, drogas, pantallas con notificaciones constantes. Tu cerebro libera dopamina en cantidades supranormales, 10 veces más que lo que puede producir una actividad natural. Tu cerebro se adapta, reduce números de receptores de dopamina. Ahora necesitas más estímulo para sentir lo mismo. Las actividades normales como la comida, los amigos, el trabajo ya no liberan suficiente dopamina. Se vuelven simplemente aburridas. Tu cerebro solo responde al estímulo supranormal. ¿Cuál es el resultado? Estás atrapado. Pero aquí vamos a establecer diferencias entre adicciones conductuales y adicciones químicas. Las adicciones químicas, como por ejemplo las drogas y el alcohol, introducen sustancia externa al cerebro, activan receptores de neurotransmisores directamente, generan una dependencia física, síndrome de abstinencia físico, por ejemplo, temblores, sudoración, convulsiones, etc. Un ejemplo de esto: la cocaína bloquea la recaptación de dopamina. Como resultado, la dopamina se acumula en sinapsis. Como resultado, tenemos a la euforia. Versus las adicciones conductuales como redes sociales, videojuegos, pornografía, etc. No introducen sustancias externas. Generan liberación de dopamina endógena, producida por tu propio cuerpo. Dependencia principalmente psicológica. El síndrome de abstinencia emocional se ve reflejado en irritabilidad, ansiedad, depresión. Ejemplos: los likes en Instagram generan dopamina, esto te genera placer y lo refuerzas. ¿Son realmente equivalentes? Bueno, ahí viene el debate. ¿Por qué? Porque solo se reconoce como un desorden a las apuestas, como una adicción conductual. Sin embargo, la OMS para el año 2022 reconoce también el desorden por los juegos y también el deseo sexual compulsivo como un desorden de comportamiento. Estudios de neuroimagen muestran adicciones conductuales, las cuales activan las mismas áreas cerebrales que las adicciones químicas. ¿Cuál es la conclusión? Aunque el mecanismo sea diferente, una sustancia externa versus la conducta, el resultado cerebral es similar. ¿Cuándo debo tener una señal de alerta? ¿Cuándo pasas de un uso a la adicción? Pues la diferencia entre uso recreativo, abuso y adicción es crucial. Aquí vamos a revisar un cuadro donde podemos identificar las diferencias.
¿Cuáles serían unas señales de alerta específicas? Por ejemplo, para redes sociales y pantallas, revisas el celular dentro de 5 minutos después de despertar, antes de cualquier cosa. No puedes estar sin conectarte más de 2 o 3 horas sin sentir ansiedad. Revisas el celular durante comidas familiares, a pesar de que existen reglas. Pierdes la noción del tiempo. Ibas a pasar 10 minutos y pasó 1 hora. Te duermes tarde porque es una publicación más y terminas en 2 horas y a veces más. Cuando te quitan el celular te pones ansioso, irritable o depresivo. Intentas reducir, pero no puedes. Prometes siempre al inicio de año, haces pactos contigo mismo y fallas. Te afecta directamente en tus calificaciones, la escuela, el colegio, el trabajo, incluso hasta tus amistades. Usas el celular para escapar de emociones negativas, como sientes tristeza, rabia o aburrimiento. Sientes culpa después de usarlo, pero sigues haciéndolo. Señales para el alcohol y drogas. Consumes solo, no socialmente. Consumes para olvidar o escapar. Amigos o familia te dicen, tienes un problema. Intentas dejarlo, pero no puedes. Los síntomas de abstinencia, temblores, sudoración, ansiedad cuando no lo haces. Necesitas cada vez más para sentir el efecto. Continúas a pesar de problemas que puedas tener en el colegio, en la universidad, en el trabajo o relaciones. Gastas dinero que no deberías gastar en eso. Haces cosas que normalmente no harías. Incluso poder llegar a mentir, robar o tomar riesgos que de otra manera no lo harías. En la Biblia, el concepto de dominio propio, temperancia, autocontrol, aparece repetidamente. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra griega aquí es enkrateia, control, dominio propio. Pero aquí está el giro. No es fuerza de voluntad, es fruto del Espíritu Santo. Eso significa, no es algo que haces, es algo que el Espíritu Santo puede llegar a producir en ti. Comparemos 2 perspectivas. Una perspectiva psicológica, secular, y una perspectiva teológica, cristiana. Tienes que tener fuerza de voluntad, dirían por un lado. Teológicamente necesitas rendirte al Espíritu Santo. Contrólate a ti mismo, te diría alguien. Deja que Dios te controle. Usa técnicas de management, de behavior, de comportamiento. Deja que Él produzca el fruto en ti. Alguien podría decir, el poder está en ti. No, el poder viene fuera de ti. Disciplina personal versus rendición espiritual más disciplina corporal. Comparemos estas perspectivas. ¿Cuál es la correcta? Bueno, ambas. Filipenses 4:9 dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de alabanza. Si hay algo excelente o digno de estima, piensen en eso. Y luego dice, el Dios de paz estará con ustedes. Versículo 9. Haz tu parte. Piensa, toma decisiones, disciplina. Dios hace su parte, transforma tu corazón y produce el fruto. ¿Cuál es la promesa para los que están atrapados aquí? Segunda de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí está la clave. Si tienes al Espíritu Santo, ya tienes el dominio propio. No es algo que tengas que ganar, pero probablemente es algo que tienes que activar. Como un teléfono, ¿sí? Con batería. La energía sería el Espíritu Santo. Ya está ahí. La pregunta es, ¿lo usas? Para ti, sí. Tú que estás atrapado. En primer lugar, reconoce, tengo un problema, no es debilidad. Debemos hacer una recalibración cerebral que necesita intervención. Segundo, busca ayuda. No lo hagas solo. Conecta con un terapeuta, un consejero, un grupo de apoyo, un grupo de oración, amigos, una comunidad de fe, que sepan y conozcan tus luchas. Importante, ten una comunidad de fe. Tercero, conecta con el Espíritu, ora constantemente. Pequeñas oraciones a lo largo del día. Lee la palabra de Dios, especialmente pasajes sobre libertad.
Participa en una comunidad donde puedan orar y adorar juntos. Deja que Dios produzca el dominio propio en ti. Recuerda, no es solamente fuerza de voluntad, es rendición al Espíritu Santo. Muy bien, oremos. Tómate un tiempo allí, un instante. Y lo primero que le puedes decir a Dios es: Señor, hoy te rindo mi vida a ti. Rindo el control de mi ser por completo, de mis emociones, de mi voluntad. Hoy deseo que tú tomes el control de mi vida. Deseo conectarme contigo, Señor. Ayúdame a que yo pueda tener dominio propio. Eso que tú ya has depositado en mí. Ayúdame a adquirir hábitos sanos que en primer lugar me acerquen a ti, que pueda tener una mejor comunión contigo, y de la misma forma que me alejen de aquello que me está esclavizando. Ayúdame a recordar cada día que tú me has hecho libre, que tú has pagado un precio muy alto por mi libertad. Y de eso te agradezco. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a llevar a cabo un plan donde pueda yo honrarte a ti y cuidar mi vida, porque todo viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerda, si tu celular te domina, apágalo. Si no puedes, pídele a Dios que te dé ese dominio propio, porque Él no te dio un espíritu de esclavitud, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos vemos en el siguiente episodio.